Mientras más animes vemos, mayor es nuestra capacidad para notar los detalles. Desde escenas completamente estáticas hasta movimientos antinaturales, a veces hasta se nos sale nuestro crítico interior. No es como que tengamos que conformarnos con una cosa toda horrorosa como la última temporada de Nanatsu no Taizai. Por favor, dejen de acribillarme en los comentarios, esto lo pone el guionista, yo solo soy el narrador. Pero la verdad es que poco sabemos sobre todo el camino que deben seguir un inmenso grupo de personas mal pagadas para obtener un capítulo de solo 24 minutos. Es por eso que en este video les daremos un pequeño resumen sobre los pasos a seguir para producir el más básico y simplón de los animes escolares. Por supuesto, recuerden que no será así en absolutamente todos los casos, así que si tienen algún dato extra, no olviden dejarlo en la cajita de comentarios. Para efectos prácticos, lo dividiremos en 3 etapas. Esta primera parte comienza con la planificación del proyecto, que surge cuando la productora, quien está de acuerdo con otras empresas y patrocinadores, analiza las posibilidades de mercadotecnia y estudia la factibilidad del proyecto. El dinero lo puede todo, y se busca que no solo salga económicamente rentable, sino que genere ganancias considerables. Si una idea no pasa por este filtro, es prácticamente imposible que salga a la luz. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Algunos intelectuales de internet estiman que el costo de un solo episodio puede ser alrededor de $460,000, mientras que el total de 12 capítulos puede alcanzar los $5 millones aproximadamente. Sin embargo, otras fuentes aseguran que el presupuesto es mucho menor, tratándose de unos $2 millones por los 12 episodios que constituyen una temporada. Aunque, por supuesto, esto depende de muchos factores. Bien sabemos que una sola escena de Kimetsu no Yaiba seguro costó más que todo Nanatsu no Taizai. Y no dejaremos de repetirlo. En sí, este es el momento en el que se ordenan las ideas y se da inicio a un camino que puede ir en 2 direcciones. La primera, basar el anime en una obra original como Puella Magi Madoka Mágica, mientras que la segunda opción sería utilizar obras ya realizadas, en otras palabras, adaptar novelas, mangas o juegos, lo cual les proporciona cierta seguridad al adaptar una historia bien encaminada y cuya base de fanáticos ya se encuentra asentada. Pero claro, eso no lo convierte en el camino fácil, ya que todo el equipo se debe esforzar al máximo para conseguir que la adaptación sea no solo fiel, sino que incluso pueda superar y mejorar aspectos de la historia original. Se le debe hacer todo un estudio tanto a los aspectos artísticos como para determinar el número de episodios necesarios. Aunque parezca una etapa básica, esta lo es todo, ya que los inversores tomarán el riesgo de financiar un proyecto solamente si tienen seguridad de que su inversión será recuperada con éxito. Esto no solo determina que se comience un nuevo anime, sino que es el motivo por el que muchas veces no se llega a concretar una segunda temporada para alguna serie. Por ejemplo, en una entrevista con Kazuya Matsumoto, productor en el estudio Trigger, confirmó que un anime de 2 episodios costaría unos $5.5 millones. ¿Cómo? Esto contando con un equipo de entre 200 y 300 profesionales. Además, con este presupuesto, un anime necesitaría recibir un ingreso de al menos $16.5 millones para comenzar a ser considerado un éxito. Una vez establecido el presupuesto, se determinan los roles más importantes. El director general, quien se encarga de establecer el trabajo, gestionar el programa, presupuesto, mantener la calidad del anime y tomar las últimas decisiones. El director de animación, quien administra adecuadamente este proceso y su corrección. Y el director de episodios, que es supervisado por el director general, estructura y compone la forma en que la historia aparecerá en pantalla mediante el storyboard derivado de los primeros guiones. Como se mencionó, también es común que el guión lo elabore el director general. Esto significa que lo mostrado en el episodio es su propia visión, sin embargo también pueden estar hechos por diferentes artistas con el fin de agilizar el proceso. Esto nos lleva a los storyboards, o guiones gráficos, que en algunas ocasiones se consideran como el verdadero inicio de la producción. Estos suelen contar con al menos 300 dibujos y recogen la información gráfica necesaria como los movimientos de cámara, personajes, diálogos básicos, así como la duración de cada plano, escena o toma. Un aspecto que siempre se debe tomar en cuenta y que es la base para los storyboards es que el anime generalmente cuenta con una animación limitada. Esto quiere decir que se simplifica, a veces no tan sutilmente, algunos elementos que necesiten un alto nivel de movilidad de los personajes, como las escenas de lucha, persecuciones, bailes, etc. Lo cual lleva a que el número de dibujos disponibles para un capítulo sea algo bajo en comparación con otro tipo de animaciones. A partir de estos guiones se pueden crear los definitivos de cada episodio. Por supuesto, antes de esto, todos son revisados por el director general, los productores y por el autor original.
El siguiente paso marca el comienzo de la producción artística y es el diseño de layouts, una especie de planos donde los personajes suelen aparecer coloreados con líneas en tonos cálidos y los fondos en tonos fríos para poder diferenciarlos. Claro que los colores pueden variar, pero lo importante es que estos contrasten muy bien entre sí. Los cortes son elaborados del mismo tamaño que el papel de animación, y estos incluyen detalles como la colocación de los personajes, descripciones del movimiento de la cámara, entre otros. Estos son los que, una vez aprobados por el director, se duplican para ser mandados al departamento de fondo y los animadores principales respectivamente. A estos últimos generalmente se les suele asignar un número de planos o fotogramas claves, es decir, aquellos que marcan el inicio y el final de un movimiento o el cambio de expresión. Una vez estos son aprobados, para lograr que el movimiento sea fluido es necesario completarlo con fotogramas intermedios, los cuales frecuentemente, aunque no en todos los casos, son encargados a un estudio de otro país, pues la combinación de ambos es lo que da origen a la animación. Por supuesto, estos procesos son supervisados por el director de animación junto con el director del episodio. Recordemos que se trata de un gran número de personas realizando los diversos dibujos, así que es de esperarse que todos no sean 100% iguales. Por eso, generalmente es responsabilidad del director del episodio asegurar que se mantenga cierta coherencia en los dibujos y el movimiento, y de realizar cualquier corrección para que estos sean fieles a los moldes preliminares. Después de esto, se procede a la digitalización o escaneado para ser coloreados en la computadora mediante unos modelos de colores que previamente fueron seleccionados por el personal de pintura y que se basan en los diseños de los personajes, rellenando las zonas marcadas por coloristas. Algunos directores llegan a describir esta parte como usar un libro para colorear. Para finalizar, se entrega la secuencia al equipo cinematográfico para que se encargue de la edición y la inclusión de efectos especiales. Una vez que se realice el montaje de todos los fotogramas y se forman todas las escenas, el episodio pasa a postproducción, que abarca la edición de sonido, música, grabado de voz y la distribución. Tras la grabación de las voces, ¡Gohan! ¡Krillin! ¡Cuidado, es Freezer! los efectos de sonido y la limpieza de posibles ruidos, se lleva a cabo la edición final del video, que de nuevo será revisado por los diferentes directores hasta conseguir el resultado definitivo. Todo esto nos lleva al paso final, su distribución, que constituye todo por lo que este debe pasar hasta llegar a la comodidad de nuestras pantallas y, por supuesto, ser criticado fervientemente por nosotros. ¿Qué opinas? ¿Alguno de los pasos te sorprendió? Si fue así, no olvides darle like, suscribirte, activar la campanita y compartir con tus amigos. Yo soy Fonsla y nos vemos.